Yasser, un placer nuevamente tenerte acá en Private Real Estate. La verdad que tuvimos un podcast hace como unos 3 años aproximadamente. No, increíble lo rápido que pasa el tiempo. ¿Fue hace 3 años ya? Hace como unos 3 años tuvimos un podcast. En ese momento hablamos sobre el mercado inmobiliario, algo bastante general. La verdad que fue muy ameno el podcast que tuvimos. En este momento me gustaría... Bueno, no quiero hacerte una introducción tan larga porque eres una persona bastante conocida aquí en Panamá. Gracias. Bastante conocida aquí en Panamá. La verdad que socio director de Urbania Developers. Y nada, estás más que bienvenido siempre. Ya ser uno de estos clientes que comienzan con clientes y se vuelven buenas amistades. Así que nuevamente bienvenido aquí a Private Real Estate. No, yo te agradezco la invitación y tenerme nuevamente. Sin duda, la oficina está más bonita. Ya estamos como más profesionales. Hay un equipo de podcast profesional ahora, pero agradecido de tu invitación. Claro que sí, claro que sí. Mira, quiero aprovechar esta ocasión para hablar un poquito sobre el contexto de inversión aquí en Panamá. Y una de las cosas que me gustaría preguntarte es cómo tú te sientes en Panamá ante lo que está pasando actualmente. Sentimos como un ambiente de inversión fresco. Nosotros desde el año pasado en Private notamos algo que teníamos muchos años sin ver. Empezamos a cerrar transacciones fuertes, digamos, a partir de agosto, septiembre del año pasado. ¿Qué está pasando en Panamá realmente en este momento? Quisiera poderte decir que tengo la respuesta exacta a qué está pasando, pero he tenido la misma sensación. La misma sensación que tú. Ha habido un mayor número de transacciones cerrándose desde finales del año pasado. Después de sentir que el mercado estaba tibio, veo un interés renovado tanto de extranjeros como de empresarios locales en el desarrollo inmobiliario y fuera de el segmento inmobiliario también. Eh, Ciertamente hay cosas que están ocurriendo a nivel regional Ujú. y a nivel mundial que creo que están causando el que inversionistas reenfoquen su atención y puedan mirar a Panamá nuevamente como un lugar apropiado para apostar y para vivir y para invertir. ¿Qué tipo de inversiones piensas que están llegando a Panamá? ¿Qué tipo de inversionistas? Mira, de lo que he podido ver, no solamente tienes el inversionista colombiano que ha estado de manera, digamos, constante viniendo a Panamá en los últimos años y que está presente tanto en los negocios de banca como en negocios primarios y de producción, muchas empresas familiares de años se han Ujú. vendido a empresas y a grupos colombianos, sino que ahora me encuentro con empresarios que están viniendo de Estados Unidos, que están viniendo de Canadá, de Europa y también de otros países de Sudamérica. Creo que Panamá es un país muy pequeño, entonces cuando hay cambios que en otros países se podrían considerar como cambios diminutos, aquí en Panamá, siendo un país de apenas 4 millones de habitantes, con una economía relativamente pequeña si la comparas con las primeras economías del mundo, Ujú. pues aquí se siente. En el momento en que entran grupos importantes a hacer inversión, Panamá lo siente y de manera positiva. Mira que nosotros yo te diría que en el último semestre, eh, empezando desde el año pasado, los productos que hemos vendido en Private Real Estate han sido en residencial muchos productos de lujo. Nuestro mercado es un mercado, digamos, de lujo. Nosotros trabajamos mucho en Costa del Este, en Ocean Reef y Santa María también. Vendimos un par de apartamentos en Ocean Reef, vendimos varias casas en Costa del Este para lo que es el segmento residencial. Digamos, a nivel logístico, también colocamos varios terrenos. A nivel, por ejemplo, comercial, vendimos un par de edificios también. Y ese es el tipo de inversionista
que estamos viendo, ¿no? Y es un capital local y es un capital extranjero. Vemos muchos extranjeros buscando, por ejemplo, productos de inversión también. Hemos estado, por ejemplo, colocando, por decirte, bodegas con inquilinos que tienen contratos a largo plazo. ¿Tú cuál piensas, qué has visto tú, digamos, a nivel de producto? O sea, ¿has visto a estos inversionistas buscando residencial, comercial, logístico, industrial, turismo, por ejemplo, productos Airbnb? ¿Qué es lo qué tipo de inversionista es el que estás viendo en el mercado panameño? Yo te diría que hay un mix. Hay un mix en estos momentos, gente que está buscando seguridad. Yo creo que el punto más importante o el punto neurálgico es hacer la pregunta o hacernos la pregunta de una forma diferente. ¿Qué es lo que está buscando verdaderamente ese cliente al apostar en comprar apartamentos? Algunos van a vivir dentro de los apartamentos o quieren tener una opción porque viven en un país quizás donde no se sienten con el mismo nivel de seguridad que se pueden sentir en Panamá. Panamá es uno de esos lugares, digamos, especiales a nivel de seguridad, donde tú puedes caminar en la calle de noche sintiéndote totalmente tranquilo. Digo, no te vayas a meter en áreas rojas, pero en general tú en Panamá te puedes sentir tranquilo caminando en la noche y no ocurre lo que yo he experimentado en otras ciudades como eh, Sao Paulo un poco menos, pero Río de Janeiro, por ejemplo, recuerdo cada vez que iba a salir del restaurante, un restaurante bueno, me decían automáticamente, tienes que esperar el taxi a que llegue, no te vayas a quedar parado afuera. Y yo sentía que estaba en áreas buenas y me Claro. decía, ¿por qué tengo que vivir con ese miedo? Y es porque hay, digamos que el riesgo de los carteristas o el riesgo Ujú. de ser atracado, aquí en Panamá tú no sientes eso. Tú ves fácilmente a las personas caminando por la calle. Claro. A- a- y esto lo agradecí mucho en el último juego de fútbol de Panamá. Terminamos, me invitaron al juego y cuando regresamos en un busito colectivo, que me quedé en un lugar en calle 50 y decidí, estando con mi hijo que tiene 13 años, irme caminando a la casa. Entonces yo caminé toda calle 50, llegué hasta mi casa, vivo en Punta Pacífica Ujú. y yo en ningún momento me sentí inseguro. Y yo estaba yendo con mi hijo adolescente y él estaba totalmente tranquilo y eran las 11 y tanto de la noche. Eso no lo puedes hacer en muchos lugares. Entonces poder valorar eso en su justa dimensión, viviendo en Latinoamérica, donde desafortunadamente ves el estallido que acaba de ocurrir en México, Claro. situaciones que se han dado en otros países en el pasado, sobre todo en Colombia, hacen que Panamá se sienta como un safe haven, un espacio donde tú puedes tener a tu familia, puedes tener inversiones o puedes tener una segunda oportunidad. ¿Cuántos empresarios que tienen todavía empresas en Colombia o en Venezuela viven sus familias aquí y ellos viajan para poder, 100%. Y eh, la gente no sabe, ¿eh? La gente piensa que son un par. son bastantes? Nosotros tenemos varios clientes que son empresarios grandes, por ejemplo, en Colombia, que mantienen sus negocios en Colombia, sus negocios principales. Es más, muchos de ellos no tienen negocios en Panamá, pero viven 6 meses en Panamá y viven 6 meses en Colombia. O viven un mes aquí, un mes allá, y son personas de muy alto perfil que se sienten súper cómodas. Y cuando tú hablas con ellos, te dicen, yo realmente prefiero vivir en Panamá. Viajo a Colombia porque tengo mis negocios en Colombia, pero prefiero vivir a Panamá. Eventualmente ya no van a ser 6 y 6 meses, van a ser 8 y 4 meses. Y después van a ser 10 y 2 meses y así sucesivamente. Mira, casualmente, y me río porque todos los días pasa algo distinto. Ayer conocí a un empresario que está en el rubro de shipping. Eh, Él vivió la mayoría del tiempo en Londres y ahora decidió que va a vivir la mitad del tiempo en Panamá y la otra mitad del tiempo en España. Específicamente está debatiendo si Madrid
o ahora Valencia. Yo le recomiendo Valencia, pero porque me encanta esa ciudad. Y yo le pregunté casualmente, ¿por qué Panamá ese otro 50%? O sea, si te estás quedando en una de las ciudades más cosmopolitas o decidiste quedarte en Madrid o en Valencia, que son ciudades reconocidas a nivel mundial como sitios muy, muy buenos para vivir, ¿por qué Claro. Panamá? Y él me respondió, sentí como si hubiese sido una bofetada en la cara, de Panamá también está reconocido a nivel mundial como un lugar para vivir, como un buen lugar para Por vivir. Y supuesto. estamos saliendo en listas. Yo creo que esa exposición reiterada año tras año diciendo Panamá es un buen lugar para retirarse, Panamá es un buen lugar para vivir, el tener la conectividad que tenemos, el hecho de que estamos dolarizados, es que yo pienso que Panamá tiene demasiadas cosas a su favor y eso es lo que permite que el extranjero o el inversionista vea a Panamá como una opción para no solamente depositar su dinero o no solamente invertir, sino también para residir. Exacto, sí. Lo que pasa también es que en Panamá, desde hace muchísimos años, está, o sea, siempre sale de número 1, número 2, número 3 como el mejor país para los retirados. Sí, claro. Pero en este momento, y lo acabas de mencionar, Panamá ya no solamente lo están viendo los retirados, realmente es un buen país o es uno de los mejores países para vivir. Y para vivir también es para los empresarios, para la gente joven, para los recién casados, para quien sea. Es un lugar que realmente, como tú dices, tiene mucha seguridad. Es un lugar que tiene muy buena calidad de vida. Estás en la ciudad de Panamá y en una hora estás en la playa. Si no te quieres ir tan lejos a la montaña, te vas aquí a Cerro Azul y estás en 40 minutos en un clima diferente, en un lugar de montañas. O sea, realmente es un país que tiene de todo. O sea, si quieres ir al cine, estás en 5 minutos. Si quieres salir a tomarte una cerveza, estás a 3 minutos. Y eso realmente, como yo le decía a un amigo en estos días, tú vives en Estados Unidos, tú tienes que planificar una salida con tu amigo un mes antes o 2 semanas antes. Aquí yo estoy, hey, Yasser, Claro. vamos a comer algo, vamos a tomarnos algo y es básicamente Aunque una llamada. nos ha costado coordinar el último Lo almuerzo, último pero de sí es marzo, sí. cierto, es fácil. Claro, Y hay algo que me llamó la atención que me lo dijo ayer. Yo no lo valoro quizás porque yo no sé montarme en una tabla de surf. La verdad es que esa habilidad claro. solamente la tiene mi hermano menor en la familia. Yo tengo 2 pies izquierdos para eso. Pero él me dijo, yo en Madrid, la opción para irme a surfear, ¿dónde está? Claro. A él le gusta el surf, este empresario que te comenté, le gusta el surf y dice, Panamá me da la posibilidad de montarme en un coche y tengo múltiples lugares a los que yo pudiera surfear. Y yo me pongo a pensar tantas cosas que damos por sentado los panameños a veces, pero Panamá es maravilloso, tiene muchas cosas que ofrecer para hacer. Exacto. Una pregunta, Yasser. A mí me gustaría saber, por ejemplo, ¿cómo estás viendo el inversionista? ¿Dónde está metiendo su dinero en Panamá? ¿Está buscando estabilidad? ¿Está buscando diversificación? ¿Está buscando eh, estructura? ¿Cómo estás viendo? Depende del país de procedencia. O sea, yo creo que es una pregunta muy amplia. Voy a tratar de respondértela de la mejor forma posible. Y es que depende de si estamos hablando de un estadounidense. Hay muchos americanos que están volviendo a ver Panamá como una alternativa. Algunos de ellos lo están haciendo porque sienten que hay una situación política con la que no están de acuerdo dentro de su país. Hay otros que simplemente están buscando un país con un clima más favorable. Sabes que en estos momentos hubo una helada terrible en Nueva York Claro. y los seasons, Ujú. la estacionalidad que Ujú. existe en Estados Unidos y en Europa, nosotros en Panamá no la tenemos. Aquí, independientemente de si es verano o invierno, Ujú. tienes 25, 27, 30 grados centígrados. Entonces,
tienes esos dos factores, quizás para los que están viniendo del norte, Estados Unidos, Canadá, que, que están apostándole a Panamá porque quieren un mejor clima, porque igual es la misma moneda o es una moneda fuerte, porque saben que es una ciudad con la que se pueden sentir de alguna forma identificados. Panamá, con todos los rascacielos que tiene, se siente como una Claro. ciudad muy americanizada, y eso obviamente con la presencia de Estados Unidos en Panamá por tanto tiempo, por el tema del Canal de Panamá. Así que por ellos creo que esas son las razones principales. Cada vez aparecemos también en más conversaciones de inversión regional en Panamá. O sea, Claro. cada vez Panamá como que hace más bulla, ¿no? Antes no pasaba mucho esto. Y yo sé que tampoco nosotros somos los mejores, los panameños, somos los mejores, digamos, promotores de nuestro país. Pero siento que ahora la gente afuera se entera mucho más rápido que antes. Antes tenías que conocer a alguien, oye, Panamá, y nadie sabía dónde quedaba Panamá. Ahora Panamá como que está un poquito más expuesta, como que la gente conoce más. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué piensas que está pasando? Estamos globalizados. El estar globalizado hace muy fácil la transmisión de información, pero yo creo que Panamá siempre ha estado en el mapa. El único tema es cuando tú ves que hay crisis en tantos países, porque en estos momentos hay situaciones de crisis en distintos países del mundo, y tú volteas y dices, ¿qué país puede ofrecerme un buen estilo de vida, ofrecerme una moneda fuerte, ofrecerme seguridad, ofrecerme buenos niveles de educación si quiero criar a mis hijos? No hay demasiadas opciones afuera que conjugan todos esos puntos, que no están sujetas a desastres naturales, que tienen una estabilidad en general a nivel geopolítico, que tienen una gran conectividad, porque también es importante. Si te pones a ver, regresando a tu pregunta anterior, tú me dijiste qué están buscando. Para los estadounidenses es buscar quizás un lugar donde se sientan más tranquilos a nivel político, a nivel geopolítico, un lugar donde tengan un mejor clima. Pero en el caso de el colombiano dice, yo quiero tener parte de mi patrimonio fuera de Colombia porque está el peso colombiano. Quiero estar en un lugar que está 45 minutos, una hora de distancia de mis papás. O sea, yo quiero poder vivir cerca de mi familia, pero no necesariamente quiero vivir dentro de Colombia. O lo mismo puede ocurrir en Venezuela, lo mismo podemos decir de Brasil. Y ojo, no tengo nada negativo que decir de estos lugares directamente para vivir, porque cada país tiene algo maravilloso. Pero Claro, Panamá tiene la suerte de tener muchas cosas buenas que cuando las ves en un conjunto hacen muy atractivo el que sea un destino para vivir y un destino para invertir. claro. Em, Me gustaría hablar un poquito sobre la parte. Tú tienes varios sombreros. O sea, yo te conozco hace un par de años. Eres promotor, eres inversionista también, haces desarrollos desde cero, pero también hemos hecho algunas transacciones de compra-venta de edificios, por ejemplo, que remodelas, divides y le sacas digamos, un producto de inversión con muy buena rentabilidad. Y además de eso, sé que estás metido también en algunos proyectos comerciales, también has hecho proyectos de interés social, interés preferencial. Cuéntame un poquito qué tipo de productos realmente no funcionan. O sea, a veces la gente invierte en productos y a ciegas y realmente son productos que no tienen ningún tipo de salida, ¿no? Bueno, ¿tú crees en el factor suerte? Sí, un poco, claro. Ok. Sí. Tú puedes tener toda la preparación del mundo y puedes tener el capital, y por alguna razón el producto que analizaste, que consideraste, que
que desarrollaste con amor, cariño, no funciona. Y tú dices, pero tenía todas las de ganar y ¿por qué falló? Y está un poco el factor suerte. Déjame replantearte la pregunta. ¿Qué productos se están ofreciendo de más que no tienen una demanda real? Eso es realmente lo que quiero saber. A ver, Panamá tiene... Pasó con las oficinas. Voy. Sí, te entiendo. Ya entiendo el enfoque de la pregunta. El problema más grande que hay en Panamá, y esto tengo que decir que es para el inversionista, no el inversionista extranjero, para el inversionista local, es la emotividad. Yo estoy viendo a mi vecino y creo que le está yendo bien. Puede ser que no, pero ante los ojos de todo el mundo la está botando con el negocio y digo, hey, yo también quiero participar en eso. El mercado es tan pequeño. Panamá es un mercado tan pequeño que se satura con facilidad. Entonces, el problema, eso se dio, y creo que lo hablamos en el primer podcast que tuvimos, eso lo vimos primero con los hoteles. Y puede ser que en el pasado, echando el cassette hacia atrás, puede haber ocurrido también en otros segmentos, pero el que está más fresco en mi mente es el de los hoteles. En el 2007, 2008, 2009 pasaba que venía el extranjero a Panamá y no habían habitaciones hoteleras. Los hoteles estaban totalmente llenos y recuerdo una anécdota incluso donde hubo uno, era un CEO de una empresa Fortune 500 viniendo a Panamá y había reservado una suite en un hotel, voy a omitir el nombre del hotel, y cuando llegó al hotel, adivina qué había pasado, algún error, su habitación no estaba y todo el hotel estaba lleno. Increíblemente, este señor se tuvo que ir a hospedar en un hotel en Vía España de 3 estrellas para abajo. Y te estoy hablando de un CEO que estaba acostumbrado siempre a quedarse en hoteles de 5 estrellas. Pero es que no había ni una sola habitación disponible en hotel de 5 ni de 4. Y el de 3 estrellas te puedo decir que estaba caro. Se tuvo que quedar la noche ahí, al día siguiente se pudo reubicar. En ese momento, la oferta efectivamente estaba por debajo de la demanda. ¿Qué pasó? Todos los empresarios en Panamá, o la gran mayoría, vamos a construir hoteles. Y desafortunadamente, creo que eso está pasando en Medellín en estos momentos. Ya hay muchos artículos al respecto. Correcto. Con la debida comparación de que Medellín atrae millones de turistas. Y aún así, creo que la cantidad de producto hotelero y de Airbnb que ha desarrollado Medellín está generando que las rentabilidades que antes se veían ya no se ven. Claro, hay una sobreoferta. Hay una sobreoferta o una posible sobreoferta. Creo que hicieron 23 proyectos en el 2025 que suman no sé cuántos miles de unidades hoteleras. Afortunadamente ellos tienen suficiente volumen para absorberlo, pero entonces ya no estás hablando de ocupaciones del 80 al 90%, ya estás hablando de ocupaciones del 60 para abajo. Panamá pasó por eso y los hoteles sufrieron porque en el momento en que tú tienes unas expectativas en la inversión y no conoces el negocio hotelero, porque ese fue el otro problema. Hay mucha inversión en proyectos sin que tú efectivamente sepas del rubro. Tú simplemente quieres poder montarte en la ola y ganar dinero sobre la ola. Eso pasó en los hoteles. Ahora siento que la hotelería está mejorando y está repuntando. Tú ves un desarrollo de hotelería nicho muy interesante en zonas fuera de Ciudad de Panamá. Te estoy hablando de ver la existencia de hoteles de ultralujo, como el de Islas Secas, como el de Isla Palenque, desarrollos dentro de Bocas del Toro, por ejemplo. Tienen buena ocupación, ¿no? Tienen muy buena ocupación. Creo que en el Valle también hicieron uno. Al día de hoy está presente la compañía en el Valle. Hicieron correcto. Una inversión importante allá. Bueno, la compañía también es un hotel que tiene una ocupación bien alta. Por supuesto. Y mantiene unos precios
sea, de high standard, ¿no? Son high standard, tú lo ves, hay Igual que Sofitel Casco también, Viejo, Sofitel en Casco Viejo. Entonces, cuando tú agarras y ves todas esas cosas que están ocurriendo, tú te estás dando cuenta de que se están desarrollando porque hay la demanda. Claro. Pero ¿quiénes apuestan a eso? Entonces, tú te pones a analizar, la gran mayoría de esos desarrollos son inversionistas extranjeros que ven el valor de esas zonas y el poder explotar esas Bueno, y zonas. que saben cómo manejar un hotel también. También. Tienen toda la experiencia y es un operador de marca con años de experiencia, ¿no? También. Es un poco el conjugar la necesidad con la visión. Sí. Parte del problema en Panamá es que las decisiones son tomadas por moda. Entonces, pasamos con el hotel, luego las oficinas. Ahora, si tú me preguntas cuál podría ser, yo creo que podría ser el modelo de Airbnb. Eso Correcto. también lo hablamos en el podcast pasado. Ojalá yo esté equivocado, pero sí es importante que ese tipo de negocio se pueda regular. Entiendo que en estos momentos hay una campaña o está en debate en la asamblea el tema del Airbnb. Pues ojalá y se pueda regular y se pueda establecer. Y es importante que quien vaya a invertir en ese tipo de negocio lo haga a sabiendas de la ubicación y que no sea solamente, oye, me parece que es un buen precio y me están prometiendo rentabilidades astronómicas. No, tómate el tiempo para poder Tú sabes que evaluarlo. lo que mencionaste de que hay, bueno, en el 2007, que vino digamos, la sobreoferta de habitaciones de hoteles, que comenzaron a construir hoteles y también comenzaron a construir en ese mismo periodo oficinas también. Muchos de los que construyeron hoteles no son hoteleros, entonces no tenían la menor idea de cómo manejar los hoteles. Pero Claro. pasó exactamente el mismo fenómeno En oficina. con las oficinas. Sí. Venían promotores, es más, algunos de los que construyeron hoteles en Panamá eran promotores residenciales, promotores inmobiliarios, varios Claro. de ellos. Y muchos de los que construyeron oficinas eran promotores residenciales de mucho tiempo que incursionaron en oficinas. Pero si te das cuenta, en Panamá hay pocos edificios de oficinas que han sido exitosos. Por ejemplo, si te vas a Costa del Este, el Business Park ha sido exitoso. El edificio Morgan & Morgan, por ejemplo, ha sido exitoso, ¿no? Con una buena ocupación y algunos más aquí en el centro, en el área financiera. Pero son realmente productos que fueron muy bien pensados y que fueron muy bien manejados. Entonces tienes ocupaciones de 90%, 100% en algunos edificios de la ciudad de Panamá y tienes algunos otros edificios que son muy buenos edificios con ocupaciones de un 30%, un 20%. Sí, pero tú sabes que parte en las oficinas el problema en muchas ocasiones no fue para el desarrollador. Con algunas excepciones, el problema era para quien invertía y compraba las oficinas y que creía que efectivamente iba a poder voltearse y encontrar un tenant, un arrendatario con relativa facilidad y que iba a generar una muy buena rentabilidad. Yo creo que hay algunos productos de oficinas que son ejemplares, como tú bien mencionaste, Claro. porque no solamente piensas en qué es lo que estás ofreciéndole como un plus al inquilino, sino que también por ubicación son estratégicos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el desarrollo de Pacific Center, que está en Punta Pacífica. Buenísimo, buenísimo. Integra muchísimas cosas. Tienes el hospital, tienes los consultorios, tienes las oficinas, tiene un estándar de calidad que creo que tiene pocas comparaciones. que lo ves desde el parking. O sea, tú llegas al Claro. parking y ya te das cuenta del estándar de calidad que no se compara con absolutamente ningún tipo de producto aquí en Panamá. Exacto. Entonces, yo creo que no importa en qué negocio tú te metas, si lo haces bien pensado, te debe ir bien. Hay cosas que no puedes controlar, que son situaciones macroeconómicas, como por ejemplo lo que pasó con el COVID. Tú podías tener un proyecto que estaba súper bien pensado, pero el COVID te agarró con el 90% de avance de obra y pagaste muchísimos intereses y el proyecto terminó generándote pérdida o no generándote el rendimiento que querías.
Entonces, ese tipo de cosas, digamos, de naturaleza macroeconómica, no las puedes controlar. ¿Dónde está lo que sí puedes controlar? Hacer un análisis muy, muy bien pensado de qué es lo que necesita el mercado y si me estoy yendo solamente porque el resto lo está haciendo y quiero simplemente montarte en ese trend. Es como una estampida. Tú sabes qué pasa con una estampida de bueyes y que se está yendo a un precipicio. El problema es que los primeros comienzan a correr y los que vienen en el medio no ven porque solamente están viendo las ancas del toro que va Sí, adelante corriendo. claro. Y cuando el que está al frente quiere frenar, los de atrás lo arrastran y se van todos al despeñadero. Ahí está donde en Panamá creo que hay que tomarse un poquito más de tiempo en el análisis y la planificación de los proyectos. Gracias a Dios, al día de hoy, por ejemplo, en los proyectos que nosotros hemos podido desarrollar a nivel residencial, yo no me quedo con inventario. Y creo que la razón por la que no me quedo con inventario es producto de que no me quedo con inventario porque analizamos con suficiente cuidado qué es lo que está buscando el mercado y entendemos que ese producto en específico va a ser bien absorbido. ¿Qué señales, tú como promotor, qué señales buscas para entender que tienes un producto bien pensado antes de diseñar renders? O sea, ¿qué te da la seguridad y la garantía? Oye, este producto realmente tiene mercado, tiene demanda y se va a colocar, o se va a alquilar o se va a vender. Hay varios componentes. Creo que el primer componente es ubicación. Y tú sabes aquí en Panamá cuáles son las ubicaciones que son buscadas tanto por el mercado local como por el mercado extranjero. Tienes que pensar muy bien el tamaño, porque yo puedo, por ejemplo, diseñar algo muy bonito en estos momentos en la Avenida Balboa, pero si yo coloco metrajes de 700, 800 metros cuadrados, eso no se va a vender a nadie, hablándote de residencial. Claro. Porque esos metrajes, pues obviamente están destinados o se deben desarrollar en áreas de ultralujo. Entonces ya estamos hablando de Ocean Reef, estamos hablando de Santa María. No podemos desarrollarlo en Avenida Balboa. Entonces tienes ubicación, tienes tamaño del producto y luego de eso, digamos que esos dos componentes está el valor del ticket. ¿Cuál es el precio que le vas a asignar y cuál es el ticket final? No en función al valor por metro cuadrado, porque de eso puedes encontrar mucho y eso en función también a la calidad del producto. Pero esos tres elementos son súper importantes. Y luego nosotros hacemos un proceso colaborativo. Yo le pregunto al perro, al gato y al ratón. A todo el mundo en la oficina, a amigos, a personas que considero que tienen un nivel de know-how y hacemos un sondeo. Obviamente también consultamos con expertos, nuestros arquitectos que nos apoyan, son gente con experiencia y hacemos una validación y un trabajo en equipo que permite lograr un producto que sea exitoso. Perfecto. ¿Y cómo defines el timing correcto para lanzar un proyecto o para simplemente ponerle un stop? Hay que ver un tema de cuánto inventario hay y cuál es la rotación del inventario. Hay herramientas al día de hoy de empresas que facilitan esa información referente a los traspasos en registro público, por ejemplo, o las cartas promesas emitidas y ventas de los promotores, y eso te permite tener una medición cuantitativa más o menos certera, pero eso te permite el medir el ahora y los últimos 6, 12 meses, 24 meses. Entonces ahí está la otra parte donde es la magia, la mística, de poder pensar, porque yo hoy considero comprar un lote, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo toma para yo entregar el producto terminado? Puede demorarse 36, 48, 60 meses.
En 4 años, en 5 años puede haber un cambio de ciclo. Entonces necesitas poder tener la capacidad de anticipar o entender qué es lo que está demandando el mercado de aquí a cuando vas a entregar el producto. Claro. Ahí es la parte donde te puedes equivocar. Pero si uno piensa que siempre se va a equivocar, no arranca nada. Sí, claro, por supuesto. Y dime algo, tomando en cuenta lo que hemos conversado, ¿no? De que hay mucha gente interesada en Panamá en este momento. ¿Cómo ves a Panamá? ¿Qué piensas que se puede fortalecer en Panamá como para seguir atrayendo capital serio? Porque al final yo pienso que el cambio que ha habido en Panamá ha sido un cambio orgánico, o sea, ha sido una mezcla de lo interno con lo externo también. Hay muchos factores externos que Sí. están influyendo mucho en que la gente vea a Panamá como un lugar para simplemente vivir y manejar sus negocios afuera, o un plan B, o un lugar para retirarse, o un lugar para también colocar sus nuevos negocios. Pero creo que un crecimiento que no sea tan orgánico y de una forma como lenta, pongámoslo así, porque esto viene desde hace ya varios años, que pueda ser mucho más rápido. Podemos tratar también de fortalecer cosas en nuestro país que nos ayuden a atraer capital serio mucho más rápido, ¿no? Yo creo que lo primero sería la desburocratización de los procesos. Eh, y esto no es nada nuevo. Yo he escuchado a otras personas, a otros empresarios mencionarlo de manera repetida en otros podcasts incluso, y tengo que ponerme del lado de ellos al 100% en que el mayor incentivo para que la economía se mueva es hacer que los procesos de inversión y los procesos de desarrollo sean más rápidos. Te doy un ejemplo. Si tú, para poder obtener una licencia de construcción, permiso de construcción, te demoras 12 meses y el proceso constructivo te demora 24 meses, la rotación del dinero mínimo va a demorar 48 meses. En cambio, si yo puedo conseguir esa misma licencia en 3 meses, ya eso me permite que yo ahorre 9 meses donde yo estoy reinvirtiendo el dinero. Claro. Entonces, esa posibilidad de reinversión del dinero, esos 9 meses que se ahorran solamente con un proceso de desburocratización, que entiendo que al día de hoy, por ejemplo, el municipio de Panamá lo está buscando hacer, pero no solamente debe ser a nivel de permisos de construcción y demás. Esto tiene que ir en todas y cada una de las instituciones públicas y también en las instituciones o las empresas privadas que tienen que ver con inversión y desarrollo. Una situación que nos está ocurriendo al día de hoy es con las empresas eléctricas. El obtener, que te coloquen un medidor final de obra está demorándose meses en ocasiones y eso retrasa entonces la posibilidad de entregar vivienda. Todas esas cosas, si se pueden mejorar, van a lograr que la economía vaya creciendo mucho más rápido. Y lo otro, obviamente, aparte de desburocratizar, es la estabilidad, buscar la estabilidad jurídica en la inversión. Creo que el inversionista extranjero quiere seguridad con su dinero. Si van a invertir dinero en Panamá hoy, y cuando hablas de capital serio, típicamente el Mm, capital serio no solamente hace inversión privada, sino que busca participar en la inversión pública. Entonces, si tú vas a invertir dentro de Panamá hoy $10, 10 millones de dólares, 100 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, tú quieres saber cuál es el proceso, cuándo comienza, cuándo termina y saber que tu dinero no va a estar en riesgo después de haberlo invertido. Entonces, es muy importante que todos los procesos que se realizan, tanto de licitaciones públicas como de contratos entre instituciones públicas e inversionistas, sean ironclad, que estén totalmente blindados para evitar a posteriori que esos inversionistas que apostaron y creyeron en el país luego sientan, oye, ¿y qué pasó con mi inversión? ¿Por qué estoy yo en esta situación? Ya se han dado situaciones en el pasado, no te estoy hablando de este gobierno en específico, te estoy hablando en el pasado en general, donde se han hecho inversiones importantes y luego esas inversiones han estado en una situación
de peligro para los inversionistas. No, y tienes razón, porque nosotros, por ejemplo, que hemos trabajado y seguimos trabajando con algunos fondos de inversión y family offices, en algún momento sí nos han dicho, mira, nosotros la verdad que Centroamérica o Panamá particularmente, o Suramérica o Latinoamérica, no invertimos. Y obviamente el riesgo país, en base a lo que estás mencionando, para muchos fondos de inversión y family offices es obvio y simplemente toman la decisión de no hacerlo, ¿no? Porque no tienen una seguridad jurídica, ¿no? Claro. ¿Cómo ves a Panamá en 5 o 10 años? A nivel inmobiliario, ¿qué tipo de productos piensas que son los que se van a mover mejor en este mercado? Mira, yo creo que todo se podría vender, pero va a depender de varios factores. El mercado local, tenemos que separar el mercado local del mercado extranjero. El mercado local está un poco estancado y ese mercado local está estancado porque hay un problema de capacidad adquisitiva que se relaciona directamente con la capacidad de acceso al crédito. ¿Estás hablando más de interés preferencial? Te estoy hablando de cualquier cosa que tú busques de $250,000 para abajo, Para abajo, $200,000 para abajo. Pero, ¿qué ocurre? En Panamá hay una pirámide donde tienes un porcentaje importante de la población que está en la base de la pirámide. Y al existir esa pirámide, esa gente tiene una necesidad de vivienda importante. Y esa necesidad de vivienda tiene que atacarse. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de seguridad hace unos minutos atrás. Hay un componente social de la vivienda que a veces se nos olvida o se nos va de la cabeza. El componente social de la vivienda es tan importante como hablarte de elegir el lugar donde vas a construir o elegir un buen producto. ¿Por qué? Porque la gente que se encuentra en la base de la pirámide, que requiere vivienda, si no tiene opción de encontrar alquileres, por ejemplo, dentro de Ciudad de Panamá, o no puede adquirir vivienda, pasa a otras situaciones que no queremos ver y que se han vivido en países de Latinoamérica. Pasan a invadir terrenos. Pues tienes una situación de asentamientos informales. Esos asentamientos informales que se pueden ver, por ejemplo, en Brasil, no los queremos en Panamá. Claro. Tú no quieres esos asentamientos informales obviamente afectan la infraestructura porque comienzan a conectarse al IDAN, comienzan a conectarse a la luz de manera informal, debilitando la red, requiriendo inversiones mayores de parte del gobierno. Entonces, ese componente social que te menciono creo que tiene que ser atacado y con la eliminación del bono MIBI, pues siento que esa parte de la población al día de hoy no tiene la capacidad de adquirir vivienda o encontrar vivienda con facilidad. Eso es algo que a nivel de gobierno creo que deben verlo, espero que lo puedan ver. Y luego de eso, dejando la parte del componente social y de este segmento, pues está el poderle ofrecer al inversionista y al cliente que viene de afuera esa seguridad que te mencioné anteriormente. Si podemos conjugar esos dos elementos donde tienes para el cliente local una capacidad de ofrecerle vivienda, porque el Estado no tiene la capacidad de suplir vivienda, tiene que ser el privado. Y al día de hoy lo que estoy viendo es que se está volcando todo el segmento inmobiliario hacia el mercado de $250,000 hacia arriba. Eso va o podría traer consecuencias que no son positivas para el país a mediano o corto plazo. Sí, sí. No, y nosotros nos damos cuenta, las grandes ventas son ventas que están por encima de esos valores, ¿no? Digo, también en nuestro mercado, a veces uno tiene un poquito de desconocimiento qué es lo que se está vendiendo por debajo, pero realmente hay un mercado que se está moviendo, un mercado digamos, de gente con plata que se está moviendo, se están vendiendo casas en Costa del Este, Santa María se está moviendo muy bien, Ocean Breeze se está moviendo muy bien. O sea, el mercado medio, alto, realmente en Panamá se está moviendo muy bien. Sí, el mercado medio alto en estos momentos está volando. Hace algunos años atrás lo que se movía era el mercado del interés social, interés preferencial
y el mercado alto no se movía. ¿Por qué? Porque al final el negocio inmobiliario es cíclico y en estos momentos estamos en un ciclo de alza. ¿Hasta dónde va a llegar? Es una pregunta que creo que nadie puede responder a menos que tengamos una bolita mágica Claro, o seamos familia de Nostradamus. Pero la realidad al día de hoy es que ese es el mercado que se está moviendo, pero el mercado del interés social e interés preferencial no podemos dejarlo de lado. Y creo que una parte y un componente que se me olvidó mencionarte, el componente de los bancos. Creo que los bancos tienen que poder abrir el compás, porque en estos momentos a nosotros se nos acercan 50 clientes, por ejemplo, que quieren acceder a una vivienda dentro del interés preferencial y solamente califican uno o dos. Del claro. otro lado, que es llamémosle el mercado de low luxury o luxury, mercado de lujo e incluso por debajo de lujo, pero clase media alta, ese mercado se está moviendo con mucha fuerza porque tienes un segmento de la población nacional que sí requiere esa vivienda y tienes entonces también a todos esos extranjeros que están apostando al país. Claro, pero lo más triste muchas veces es que si te vas a los bienes reposeídos de los bancos, Ujú. vas a ver mucha vivienda de alto valor que los productos están ahí, ¿no? Que la gente dejó de pagar y demás, ¿no? Y muchas veces los bancos se toman los riesgos con estas personas de alto perfil y muchas veces quedan peor, digamos, con los bancos que las otras personas que rechazaron, ¿no? Para temas de intereses preferenciales y demás. Hay algo que te quería preguntar, esto es bien interesante. Nosotros tenemos mucha gente que nos sigue en las redes sociales, en el canal de Private Real Estate Podcast, y que les encanta el mundo inmobiliario, pero no tienen la experiencia, no saben exactamente en qué invertir. Yo me acuerdo hace un tiempo que conversé contigo, que me, me comentaste cómo empezaste con el mundo inmobiliario, cuando comenzaste a comprar apartamentos, los vendías y demás. Empezaste desde pequeño, ¿no? Ahora te has convertido, digamos, en un empresario más grande, con proyectos y demás. ¿Qué recomendación le puedes dar a estas personas que nos siguen? Vamos a decir, alguien que tiene $50,000, $100,000, $200,000, $300,000 en el banco y que quiere comenzar a invertir en el sector inmobiliario para crear patrimonio poco a poco. ¿Cuál sería tu recomendación? Bueno, lo primero es que el dinero en el banco típicamente pierde valor porque tienes una inflación que, si lo tienes en una cuenta de ahorros, por ejemplo, que es lo que paga menos intereses, tu dinero año tras año va perdiendo capacidad adquisitiva. Entonces, siempre hay que buscar un balance, un equilibrio en la inversión y el componente inmobiliario siempre debe formar parte de tu inversión. Hay muchas personas que hablan de si alquilo o compro y que es mejor alquilar que comprar porque si compro ese dinero lo pude haber invertido. Eso es fácil decirlo, pero la realidad a largo plazo es que en momentos de estrechez, si no tienes una responsabilidad muy grande al momento de estar haciendo inversiones de manera constante, terminas alando el dinero de la cuenta de inversión de que creaste, por ejemplo, y te consumes ese dinero porque tienes que satisfacer necesidades. Eso no ocurre cuando compras un activo inmobiliario que te genera renta, que al final se va apreciando en el tiempo. Pero mi recomendación sería buscar, obviamente, a alguien como tú, buscar un asesor inmobiliario que le pueda recomendar un producto donde el precio de entrada sea el correcto, precio por metro cuadrado que está pagando es el adecuado, donde haya una posibilidad de valorización real. Location, location, location siempre es importante y hacerlo dentro de las capacidades que tiene cada quien. Alguien que tenga $100,000 para hacer una compra, pues quizás lo que hace no deposita no deposita los $100,000 enteros en la propiedad, hace una inversión de 50,000 y luego se apalanca o busca el financiamiento por el resto, pero asegurándose de elegir un lugar donde va a poder rentar y generar una muy buena rentabilidad. Aquí en Panamá todavía hay propiedades que tú puedes comprar y generar rentabilidades superiores a la de un plazo fijo que
si lo comparas con otros países, lo comparas, por ejemplo, como en España, Claro. las rentabilidades en alquiler son del 3, Sí, o en Estados Unidos, el ¿no? 2%. Que las propiedades han subido de tanto valor que tus rentabilidades son del 2, 3%, ¿no? Y hay unos swings, los cambios en el valor inmobiliario en ciertos lugares donde que aquí en Panamá no se ve. Tú no ves aquí en Panamá, y creo que estoy hablando de cuando tienes claro el termómetro del metro cuadrado que debes pagar. Yo respeto mucho a los promotores que están vendiendo hoy a $5,000 y $6,000 el metro cuadrado, pero la realidad es que tú debes tener un termómetro como comprador de cuál es el precio promedio que Panamá puede soportar y por qué pagarías esos $4,000, $5,000 o $6,000 por metro cuadrado. Yo pagaría un precio por metro cuadrado más alto, por ejemplo, en lugares finitos. ¿A qué me refiero con lugares finitos? Donde hay una cantidad limitada de metros cuadrados disponibles. Como Ocean Reef. Como Ocean Reef o como Casco Viejo. Claro. Casco Viejo es X cantidad de metros cuadrados y se acabó. Por supuesto. Pero no sé si pagaría $5,000 o $6,000 el metro cuadrado en San Francisco, por ejemplo, donde hay tanta densidad, exacto, donde hay tantos edificios y demás. Entonces es valorar muy bien esa relación precio-calidad, valorar muy bien ese punto de entrada, no irse demasiado apalancado, tratar de hacer las cosas con los pininos. Si tengo poco monto para hacer inversión, pues tratar de buscar algo que se encasille dentro de mis capacidades, y lo más importante es buscar a alguien que te pueda asesorar bien. Claro. No, es una buena pregunta porque hay muchísima gente que tiene sus ahorros y tiene su cuenta de inversión, pero esa cuenta de inversión se queda por años porque no tienen idea en qué invertir su dinero. Entonces, bueno, compra un apartamento. ¿Cómo haces crecer tu patrimonio? Bueno, compras un apartamento, esperas un tiempo, sigues ahorrando, compras un segundo apartamento, un tercer apartamento. Ese conocimiento, que bueno, esa es una parte de cómo tú puedes invertir tu dinero, porque al final tú tienes que diversificar tu dinero. Tu dinero no lo tienes todo en real estate. Sí, es que no puede ser 100% en acciones o 100% en la bolsa o 100% en real estate. Claro. La idea es que puedas estar teniendo inversiones en distintos segmentos para protegerte. O sea, al final eso es hedging, es poderte proteger de los cambios de ciclo que pueden ocurrir en la bolsa o pueden ocurrir a nivel inmobiliario, ¿no? Claro. Por último, si tuvieras que resumir en una frase el momento que estamos viviendo en Panamá, en este momento, ¿cuál sería? Me voy a copiar de alguien que está utilizando mucho esta frase y que le voy a dar la razón. Panamá está brillando. Excelente, excelente. Me alegro. Bueno, Yasser, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí presente nuevamente. La verdad que estaba esperando por este podcast. Ha sido un tema súper interesante. No quería hablar mucho de las promotoras, del tema inmobiliario, quería hablar un poquito de qué es lo que está pasando en Panamá. Y nada, sabes que estás en tu casa y bienvenido siempre a Private Real Estate Podcast. Así que bienvenidos nuevamente y ahí nos vemos muy, muy pronto. Gracias.